Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios, dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Compartiremos este presente estudio, el perfil profético del tiempo del fin según Zacarías, y vamos a compartir algunos puntos sobresalientes en la profecía de Zacarías, recordando siempre lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29, y leemos: Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas son para nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y en este versículo en Amós capítulo 3, verso 7, y leemos: Ciertamente el Señor Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. De esta manera confiamos en la guía del Espíritu Santo en la administración de la palabra de Dios, para no dar nuestro criterio, sino que sea oída la voz del Señor a través de su bendita palabra. La profecía de Zacarías en su generalidad nos habla de la restauración de Israel. Sin duda el Señor está iluminándonos en este respecto, conociendo que estamos en el tiempo del fin y en las vísperas de la consumación de estos eventos proféticos, lo cual tenemos el privilegio hoy de poseerlos al alcance de la mano por la gracia y la misericordia del Señor. Nos preguntamos, ¿quién fue Zacarías? Zacarías nació en Babilonia durante el cautiverio. Era un joven del exilio, quien volvió a la tierra de sus padres cuando era muy joven. Sus escritos respiran el espíritu de la profecía de Jeremías y de su propósito y perspectiva, sin duda no he de extrañar. Tengamos en cuenta que Jeremías fue el último profeta anterior a la dispersión a causa de Babilonia, mientras que Zacarías fue el primer profeta después de la restauración. Jeremías había pasado hace mucho tiempo de la escena, sin embargo su presencia e influencia fueron factores muy importantes y considerables en Palestina. El pueblo sabía efectivamente que él había sido el profeta del Señor, porque sus palabras en relación con Jerusalén y el cautiverio se habían cumplido en la forma más literal, evidente y claramente a la perfección. Zacarías, siendo el primer profeta del exilio, tuvo un lugar maravilloso en el programa divino y escenario profético. Él fue el llamado el hombre de las visiones. Su nombre y linaje son muy significativos, revelando en su significado el tema y la esencia de sus profecías. Los mismos cuentan la historia en pocas palabras. En los significados de los nombres hallamos hermosas enseñanzas. Zacarías significa Jehová recuerda, y es el hijo de Berequías, que significa bendice a Jehová, mientras que el segundo es hijo de Ido, que significa el tiempo señalado, a tiempo u oportuno. Nosotros podemos leer de esta manera, que Jehová bendice a su debido tiempo, o en el tiempo establecido y oportuno, porque Él recuerda su juramento hecho a Abraham, Isaac y Jacob. De la misma manera como Ezequiel, Jeremías, Zacarías fue un sacerdote así como un profeta. El oficio sacerdotal fue por herencia, de nacimiento, pero el oficio profético fue un llamado soberano por el Señor. El llamamiento de Zacarías debió haberle llegado cuando él era muy joven. Leemos en Zacarías capítulo 2, verso 4. Y le dijo: corre, habla a este joven, diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Su abuelo Ido era un principal de una de las 12 familias de los sacerdotes que regresaron de Babilonia con Zorobabel, el designado líder de Dios, de ese remanente, y con Josué el sumo sacerdote, según leemos en Nehemías capítulo 12, verso 4 y 16. Y leemos verso 4. Ido, Gineto, Abías. Verso 16. De Ido, Zacarías, y de Ginetón, Mesulam. Se deduce que su padre murió joven, porque parece que está continuamente identificado con su abuelo Ido. Zacarías comenzó su profecía acerca del notable poderío aproximadamente en el 518 a.C., o 18 años después del retorno de la primera deportación de la cautividad de Babilonia en el 536 a.C., marcado como el segundo año de Darío, según se lee en el capítulo 1, verso 1, y leemos: En el 8º mes del segundo año de Darío, vino la palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. La anotación no es accidental, sino maravillosa. El remanente que había regresado a Palestina estaba desanimado e indiferente a la labor de la reconstrucción del templo. Recordemos que esta construcción estuvo suspendida durante 14 años. El amor del pueblo se había desvanecido y su ardor y devoción también se había enfriado.
Por lo tanto, esta es la razón por la voz del profeta. No había necesidad de los mensajes de inquietud de profetas contemporáneos. Estas dos profecías de estos dos mensajeros, tanto Zacarías como Ageo, es precisa tanto el uno como el otro. Podríamos decir que se complementan entre sí en ese momento. Hasta aquí hemos considerado el perfil de Zacarías. Ahora veremos el perfil de sus mensajes. Lo que contemplamos primeramente es que los mensajes de Zacarías avivan la fe de los pueblos. Sus mensajes son de mayor alcance que simplemente el de conseguir la bendición al pueblo de sus días. Tenía un ministerio especial aquí y lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero sin duda hay mucho más que simplemente esto en el ministerio de Zacarías. Él es un profeta de los últimos días, hablando en símbolos, en mensajes de los acontecimientos futuros. Sus profecías no se han cumplido todavía, pero se deben cumplir en breve. Se refieren a la completa semana de 7 años de los grandes y maravillosos acontecimientos de Daniel 9:27 y leemos: Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Zacarías puede ser aptamente llamado un profeta de la restauración de los judíos, tal como Ezequiel. Hoy estamos viviendo cerca de la realización de estos dos grandes libros proféticos. Gran privilegio tenemos al contemplarlos por fe en el cumplimiento de tal escenario profético. En el capítulo 1, verso 1 al 3 de Reina Valera, vemos su discurso de apertura y leemos: En el 8º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías, el hijo de Berequías, el hijo de Ido, el profeta, diciendo: Jehová ha estado muy disgustado con vuestros padres, por lo tanto les dirás: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Vuelve a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El profeta se presenta y presenta su nombre y su linaje, lo cual no es accidental. Estos nombres en su significado nos dicen, como hemos indicado, la misma esencia de sus escritos. También se declara la fecha exacta en que comenzó Zacarías a profetizar, del mismo modo y día en que estas profecías comienzan a hacerse realidad en el tiempo del fin. Estas fechas tienen un valor profético en su orden contrapuesto, incluso como los de la profecía de Ezequiel. Darío fue el primer rey que reinó sobre Jerusalén después de la cautividad babilónica, de la terminada era o época judía. Fue corregente con Ciro en el trono medo-persa y tenemos que reconocer que estamos presentes en los tiempos de los gentiles. Podemos mirarlo como un carácter representativo tanto de ese tiempo así como las personas que son y serán figurativas de las naciones de los últimos días y sus cumplimientos, lo cual retrata a Cristo como Rey de los judíos. Así, Daniel 9:27 es el cumplimiento de las visiones y profecías de Zacarías, los 7 años de la gran tribulación de la cual el mundo será testigo. Volvemos a leer esta cita, Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Cristo va a tomar para sí mismo las riendas o el dominio del gobierno. Él debe recibir todas las líneas o facciones en su lugar antes de que él sea capaz de decir: levántense, pónganse de pie a sus caballos de las conquistas. Y leemos Zacarías capítulo 1, verso 2, así: El Señor se ha disgustado muy grandemente contra vuestros padres. O se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Versión revisada. El profeta comienza su mensaje abruptamente a los judíos. Sus palabras fueron sorprendentes. Ellas tenían la intención de despertar su interés y despertar en un sentido la culpabilidad de sus padres. El hecho de desagrado del Señor era evidente. Recordar que ello fue la causa de su cautividad. La prueba se puso de manifiesto también en la tierra, en soledad a la que ellos habían regresado. Pero el Señor, que ha estado enojado, también ahora su ira estaba de vuelta. Él estaba listo para bendecir y restaurar con su favor y gracia a todos ellos, si se volvían a Él con todo su corazón. Así el profeta los alienta en el nombre del Señor de los ejércitos.
Así, el primer mensaje de Zacarías fue alentar al remanente para acercarse a Jehová. Se comenzó de nuevo a construir el templo y la obra se aceleró a través de las profecías de él y también de Ageo. El templo fue terminado en el corto plazo, según lo dice Esdras capítulo 6, verso 15. Asimismo, lo serán los últimos días. El remanente comenzará a leer los libros proféticos y su fe y el valor y denuedo será estimulado y fortalecido. Leemos esta cita, Esdras capítulo 6, verso 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Sin duda percibirán formas maravillosas de Dios con ello. Su gracia se manifestará y se moverán como la ley nunca fue capaz de hacerlo. Se destacarán, vencerán con su gracia cuando comprendan que Él ha vuelto a ellos con las misericordias. De sus propios recursos ellos construirán el templo del Señor con alegría, con todo gozo. Toda su vida estará dedicada al servicio del Señor. La misma no será una rendición a medias con el conocimiento de Jehová, sino al contrario. Su consagración será entera y completa. Jehová cederá y se arrepentirán. Amén, que llegue pronto ese tiempo. Dos principales divisiones se perciben a rasgos generales en esta profecía. Primero, las visiones de la noche del capítulo 1 al capítulo 6 y 2, las profecías del día del capítulo 7 al capítulo 14. Dentro de la primera división, las visiones de la noche, vistas desde el capítulo 1 al 6, hallamos las siguientes visiones. La primera visión de los caballos, el jinete en el caballo alazán o caballo rojo que se ve en el capítulo 1, versos 7 y 8. La segunda visión, 4 cuernos y 4 carpinteros, capítulo 1, versos 18 al 21. La tercera visión, el hombre de la línea de la medición, en el capítulo 2, verso 1 al 13. La cuarta visión, el sumo sacerdote Josué ante el ángel del Señor, capítulo 3, verso 1 al 10. La quinta visión, el candelabro de oro y los 2 olivos, capítulo 4, verso 1 al 14. La sexta visión, el rollo volante o que volaba, capítulo 5, verso 1 al 11. La séptima visión es significativo en la mujer en el efa, capítulo 5, versos 5 al 11. Y la octava visión, los 4 carros de la sentencia o juicio, que se ve en el capítulo 6, verso 1 al 8. Vamos a considerar la primera visión acerca de los caballos y el jinete en el caballo alazán o caballo rojo, que se ve en Zacarías capítulo 1, versos 7 y 8, y leemos así. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año 2 de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, caballo rojo, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, caballos rojos, overos y blancos. 8 sorprendentes visiones pasan rápidamente en sucesión ante los ojos del profeta. Esto sucedió en una noche, 3 meses después, y sería aproximadamente febrero, de su discurso introductorio, que se le fue llamado el arrepentimiento eficaz, sin duda, así como indican las visiones. La fecha exacta, en el año, mes y día de estas profecías son mencionados maravillosamente simbolizadas y presentadas en la pantalla. Se destacó como un día de importancia inusual. Además, se marca varias otras veces en la breve profecía de Ageo, un profeta contemporáneo de Zacarías, donde se nos informa que fue exactamente 6 meses después, para el mismo día, que el remanente comenzó a trabajar de nuevo en la construcción del templo. Eran provocados por Dios a través de la predicación del profeta, como leemos en Ageo capítulo 1, versos 14 y 15, y leemos así. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes 6, en el 2º año del rey Darío. La misma fecha también se menciona en otros 3 casos por Ageo, como un día de peso e importancia, especialmente como una referencia a la última hora. En cada caso se indica por separado la comunicación de parte del Señor. Leemos en Ageo capítulo 2, verso 10, 18 al 20. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, verso 18 al 20. Meditad pues en vuestro corazón,
desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Verso 19. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Verso 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes, diciendo: El segundo de estos mensajes termina con la siguiente promesa: desde este día te bendeciré, como se leyó en el versículo 19. Mientras que el tercer anuncio lo vemos en los versículos 21 al 23, es que el Señor hará temblar los cielos y la tierra y derrocar a todos los reinos de las naciones en vista de la creación y establecimiento del trono de David. Leemos los pasajes. Ageo capítulo 2, 21 al 23. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Así, la casa de este último fue representado en ese momento por Zorobabel. Este día y año así lo señaló categóricamente en estos dos libros proféticos. Es una fecha importante que tendrá su plena consumación en la segunda parte de estos 7 años llenos de acontecimientos vistos en Daniel 9:27, llamada la otra semana. Es nuestro anhelo que el Señor no solo nos dé la verdadera interpretación de la profecía de Zacarías, sino que nuestras palabras sean tan vivas, potentes, incontrovertibles, para que los santos gocen obtener la visión de la gloria venidera del Señor, la cual la misma está impresa indeleblemente en sus corazones para vivir en el poder de ese gran día. Que el Señor bendiga ricamente su palabra.